Buenos días, mi nombre es Germán David Peña Ramírez y hoy les vengo a explicar la literatura rusa. La literatura rusa comenzó a escribirse a principios del siglo XVIII porque se adaptó al cristianismo y aprendió el alfabeto cirílico. Los libros de la literatura rusa servían para propagar la fe y para escritos religiosos. Durante el siglo XVIII, en la literatura rusa gobernó o reinó el clasicismo. El objetivo siempre era algo eterno y elevado, y el propósito era destacar algunas características, dejando aparte todo lo intrascendente, es decir, lo individual. Los personajes carecen de dinámica. ¿Por qué digo esto? Porque durante las obras o la acción no cambian sus posturas ni su carácter, y exclusivamente se dividen en dos personajes, buenos o malos. Existen tres principios básicos para tener con éxito una obra de estas: la unión de acción, la unión de lugar y la unión de tiempo. La unión de acción consiste en que la línea del argumento sea única. La línea de lugar consiste en que la acción no se traslade a otros lugares. Y la acción de tiempo consiste en que la obra no debe durar más de 24 horas. El contexto histórico de la literatura rusa se basó en los principios del siglo XVIII, que ocurrieron varios acontecimientos. El primero, comenzó la dinastía borbónica en España. Se produjo la primera revolución industrial en Inglaterra. En 1789 estalló la Revolución Francesa, lo cual derrocó a la monarquía y cambió las estructuras de poder en Francia. Se produjo la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. Gran Bretaña comenzó una agresiva política de expansión colonialista. En este siglo ocurrieron varias guerras importantes. La primera fue en 1700 a 1721, denominada Gran Guerra del Norte. Después vino en 1701 a 1715 la Guerra de Sucesión Española. En 1775 a 1783 ocurrió la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. En 1792 a 1802 ocurrió las Guerras Revolucionarias Francesas. El siglo XVIII se caracterizó por su buen desarrollo por la idea de la Ilustración, un movimiento intelectual con una gran influencia en la sucesión de cambios políticos y sociales del periodo. Debido a este pensamiento ilustrado, en 1751 se comenzó a escribir la enciclopedia. ¿Qué era la enciclopedia? Era la recopilación de información que se había transcurrido hasta el periodo y la información que se había recolectado en el periodo. Como vieron la necesidad de crear una enciclopedia, ahí fueron donde se crearon las Reales Academias, donde la Real Academia publicó el primer diccionario de lengua española entre 1726 y 1739. La Real Academia consistía en que era la organizadora de las áreas del conocimiento y del arte. Aunque se dice que lo más importante que pasó en este siglo fue la búsqueda del conocimiento a través de la razón humana. Como consecuencia de esto, hubo un fuerte desarrollo de las ciencias modernas, la astronomía, la biología, la química y la medicina. En este siglo se desarrolló la primera vacuna y se crearon las nuevas ramas de la matemática, como la topología. Se decía que Rusia era un país socialmente atrasado, porque a diferencia de otros países, Rusia mantenía una forma de gobierno absolutista de los zares, concentrado todo tipo de poderes y gobernando por decreto sin contar con parlamento alguno. La economía de Rusia se caracterizaba por ser la de un país con una agricultura extensiva, concentrándose estancada consigo mismo. Como Rusia se caracterizaba por la agricultura extensiva, a pesar del aumento de la producción agrícola, lo que sobraba se destinaba una gran parte a la cancelación de la deuda que había dejado la industria y el ferrocarril. Mantenían con capitales extranjeros. Por otro lado, la estructura industrial del país era muy débil, concentrada solo en algunos lugares específicos o algunas metrópolis.
Se basaba en la extracción de carbón, petróleo y hierro en las zonas de Ural, Bakú y Donetsk. A pesar de que Rusia se consideraba una nación imperial, estaba muy atrasada a comparación de las de Europa. No tenían sectores industriales desarrollados excepto por Moscú, y los obreros industriales no tenían una legislación laboral que los protegía de los abusos de la burguesía. Debido a lo que estaba pasando con los obreros de la industria, el zar Nicolás II no aguantó más, o sea que cuando subió al poder se creó una protesta hacia las industrias. Y al momento en que se acabó la protesta, los obreros que ganaron los derechos adecuados y ganaron el derecho a la renuncia. Como dije ahorita, Rusia es un país socialmente muy atrasado. ¿Por qué digo esto? Porque la población, el 90% de la sociedad eran campesinos y agricultores. Pero también eran atrasados socialmente porque al momento en que los campesinos tenían que entregar sus productos, no los entregaban a las industrias o a los grandes imperios para reproducirse, sino que debido a que les prestaban una protección, tenían que pagar su deuda o pagar el alquiler de sus tierras a la iglesia, la nobleza y al zar. En Rusia, el clasicismo se desarrolló o se basó en la fuerte influencia de la Ilustración y sus ideas, que eran la igualdad y la justicia. Con lo cual, los autores se centraban en dar sus propias valoraciones de la realidad histórica. A comienzos del siglo XVIII, el clasicismo reinaba la literatura rusa, pero a finales de este siglo y a comienzos del siglo XIX cambiaron sus ideas. O sea, comenzó a reinar el sentimentalismo, corriente que apareció en Europa en los años de 1720. El sentimentalismo ruso se caracterizó por una proximidad muy subjetiva de la realidad, al culto de las emociones, a la naturaleza y a la pureza innata. Defiende la riqueza espiritual y la ausencia de vicios de los representantes del Estado. La filosofía en la literatura rusa buscaba la salvación, la liberación del mal y el sufrimiento del alma fueron los temas que pasaron a través de los libros y que escribieron o se centraron fundamentalmente los autores de la literatura rusa. En lo geográfico, la literatura rusa, como se dice, se ubicó en Rusia, pero el primer texto que se escribió fue en España. ¿Por qué? Porque el primer texto que tradujeron a la lengua de Rusia fue un libro de España, entonces se denominó que en Rusia y en España se ubicó la literatura rusa. A través del desarrollo de la literatura rusa en la historia, se han visto cuatro temas representativos o cuatro géneros importantes en esta literatura. El primero, el romanticismo. Segundo, romanticismo en Rusia. Tercero, realismo literario. Y cuarto, romanticismo progresivo. ¿Por qué debemos leer esta literatura? Debemos leer esta literatura porque hace una reflexión sobre el pensamiento del hombre y la sociedad. Además, los escritores rusos tienen características particulares. Su escritura es profunda y reflexiva. Estos escritores se preocupan por el pensamiento y por las consecuencias que llevan las acciones.